Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda Juan, un simple discípulo, y bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Ahí está. Ok. Hola, buenas tardes. Muy bien, con bastante bochorno. La clase de hoy se va a tratar del hogar o campo de batalla. Pero esto es la continuación de lo que vimos la semana pasada, no, la semana antepasada, donde cortamos el cordón umbilical con los suegros y desmantelamos el mito de los solteros casados. Algo interesante que pudimos ver ahí. Hoy vamos a descubrir cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos viviendo en casa, si tenemos aliados en casa como son los hermanos o son los rivales de nuestro pasado. De eso se va a tratar hoy la clase. Sean todos bienvenidos. Gracias. Y bueno, no dije su nombre, pero bueno, doy por hecho que ya la conocen, mi esposa, la pastora Cintia Reyes. Y bueno, bienvenidos los que estamos conectados a través de Google Meet. Gracias por estar por acá. Su participación es bastante importante. Hoy también estamos tratando de regresar por ahí a TikTok. Estamos transmitiendo también a través de TikTok. Y bueno, pues bienvenidos los que están en vivo, ya sea por TikTok o ya sea por Google Meet. Y también bienvenidos a los que nos están escuchando o nos ven a través de las plataformas digitales como es YouTube, Spotify o Amazon Music. Gracias de veras por estar aquí y gracias por seguirnos, gracias por permitirnos estar platicando en esta tarde. Y bueno, pues como ya lo dijo mi esposa, vamos a hablar un poquito más acerca de la relación hacia los hijos. Hace 15 días hablamos acerca de la relación de pareja. La verdad es que es muy poco para una clase que duró apenas hora y casi 2 horas, pon tú, pero es muy poco comparado con todo lo que hay detrás de una relación conyugal. Y bueno, pues lo mismo va a pasar el día de hoy, aunque vamos a hablar un poquito de las relaciones de hijos y de hermanos. Bueno, pues estoy seguro que es muy poca la información tomando en cuenta todo lo que eso conlleva, ¿ok? Y de alguna manera los que estamos a través de Google Meet, si tienen de alguna manera algún comentario, con toda confianza pueden levantar su mano en cualquier momento y dar su comentario o escribirlo por aquí en la cajita de los comentarios, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar como siempre con escudriñando un poquito la palabra de Dios y voy primero a Efesios 6 del 1 al 4. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, pues ahí le da una serie de instrucciones, porque dice que es el único mandamiento con promesa y etcétera. Y luego se va al versículo 4 donde dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay 2 palabras importantes que yo quiero hacer referencia en este pasaje que estamos leyendo. La primera referencia la primera palabra es la palabra honrar. La palabra honrar viene la palabra original, la que está escrita en la Biblia, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Significa, del griego timao, que significa valorar, estimar, considerar de gran precio. Entonces, Dios no te pide que tus padres sean perfectos para honrarlos. Te pide que honres el rol que Dios les dio. Es decir,
simplemente por ser nuestros padres merecen la honra. Y bueno, pues aquí yo quiero preguntarte algo, si me puedes ayudar con una manita arriba. Dime, ¿quién de aquí tiene papá o mamá? Es decir, ¿quién de aquí tiene papá o mamá? No estoy preguntando si está presente o está ausente. Simplemente tiene papá, tiene mamá, biológicamente. Y la realidad es que todos. No hay nadie que no tenga papá o mamá. Mira, si tu papá no vivió contigo, es punto y aparte. Porque ¿qué crees? Sí tienes papá. Porque si no, no hubieras podido nacer. La relación hombre-mujer, la relación papá-mamá, es lo que da como resultado el que tengamos hijos, ¿sí? Entonces, aunque no tengas un papá presente, tienes papá. Aunque no tengas una mamá presente, tienes mamá. No dije quién tiene papá presente o mamá presente. Todos tenemos papá y mamá. Ahora, el mandamiento dice honra, o la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, pero no dice que se lo merezcan o no. O sea, la palabra no dice si se lo merecen, hónralos. O sea, la Biblia no dice eso. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero nunca dice que el padre tenga que ser un buen padre para merecer la honra. De hecho, creo que como hijos deberíamos siempre honrar a nuestros padres, y estamos hablando de honrar el rol que Dios les dio, ¿sí? No es honrar la persona, sino honrar el lugar que tienen, que es de ser nuestro papá o nuestra mamá. Honrar a tu papá, honrar a tu padre y a tu madre, no significa que porque no esté presente no lo vamos a honrar. Te voy a poner otro ejemplo. Mi papá murió hace, no me acuerdo cuántos años, pero fue allá hace más de como, no sé, Aileen me podrá ayudar con ese dato, pero yo según tendrá como unos 15 años que murió mi papá, a lo mejor un poquito más. Tomando en cuenta este punto, decir, bueno, entonces como ya no está mi papá, como mi papá ya murió, entonces ya no merece honra. Pues fíjate que no, porque papá y mamá merecen honra solamente porque son papá y mamá. Nada más por eso. Y de hecho no necesitan hacer nada más para merecer la honra. La honra es un principio legal de flujo de bendición, ¿sí? Nosotros honramos a nuestros padres y Dios nos bendice por honrar a nuestros padres. De hecho, la palabra dice que es el primer mandamiento o el único mandamiento con promesa. ¿Ok? Y ahora, la segunda palabra que quiero que tú veas es donde dice que no hagas enojar a tus hijos. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Aquí sí, digo, en la pregunta anterior, cuando yo te pregunté, ¿quién de aquí tiene papá y mamá? Pues digo, la respuesta es que todos, ¿verdad? No dije papá presente o mamá presente. No. Simplemente todos nacimos de la combinación de un papá y una mamá, de un hombre y una mujer, ¿sí? Ahora, pero aquí pues no todos tienen hijos. Entonces ahora arriba si tienes hijos, una manita abajo si no tienes hijos. Y mira, la palabra o la parte donde dice no hagan enojar a sus hijos, la palabra enojar o la expresión hacer enojar, en el griego original viene una palabra que es parorgizo. Acuérdate que soy muy malo para las pronunciaciones, pero esta es una advertencia donde les dice a los padres de no caer en esta palabra, en este parorgizo. Es decir, que no provoques a una ira profunda o a un resentimiento ciego. En Colosenses capítulo 3 verso 21 añade que el resultado de exasperarlos es que se desanimen, ¿sí? Y esta palabra desanimar es humeo, que significa perder el espíritu o perder el alma. Entonces, Dios establece que la autoridad de un padre tiene un límite legal. Es decir, si tú como padre estás utilizando tu autoridad para humillar, para insultar, para
o para destruir el diseño de tu hijo, estás operando de forma ilegal, ¿ok? Entonces, fíjate cómo aquí la palabra nos habla de dos puntos muy importantes. Como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, aunque sean como sean. A lo mejor te tocó un papá borracho, a lo mejor te tocó un papá grosero, a lo mejor te tocó un papá enojón o con falta de carácter, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que honrarlo a pesar de todo ello. Y por otro lado, pues papás, tengamos cuidado de no cometer errores contra nuestros hijos y de utilizar nuestra autoridad para destruirlos emocionalmente, porque tampoco se trata de caer en los excesos. Ahora sí, mi corazón, adelante. Muy interesante lo que estás diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Es necesario que entendamos que el honrar a nuestros padres, papá y mamá, es la manera también de expresar la honra para nuestro Dios. Si nosotros no honramos a las personas que vemos físicamente, ¿cómo vamos a honrar al Dios Todopoderoso que no lo vemos físicamente? Simplemente lo sentimos, pero pues no lo vemos. Entonces causa complicación el decir estoy honrando al Dios Todopoderoso en la iglesia, en mi casa, en todas partes, pero no honramos a papá y a mamá, entonces no estamos honrando a nuestro Dios. Y papás, nosotros si hacemos enojar a nuestros hijos, entonces vamos a ser piedras de tropiezo, entendiendo que cada uno de nosotros, tanto hijos como padres, vamos a ser llamados a dar cuentas delante de Dios. Lo que nosotros hagamos como padres hacia los hijos vamos a dar cuenta. Lo que los hijos hagan de los hijos hacia los padres, ellos van a dar cuenta. Ninguno va a pagar por el otro. Entonces es mejor atender a esta instrucción, honrar a nuestros padres, los que tenemos padres todavía. Si ya no los tienes, pues esperemos que los hayas honrado de una buena manera, para el día que te llame el Señor y te pida cuentas, pues puedas dar una buena cuenta. Y si tú los tienes ahora y tienes el privilegio de tenerlos y puedes honrarlos de una manera especial, pues es momento de hacerlo. Es momento de limar asperezas y de hacer paces si es que están enojados de ambos lados, porque muchas veces no son los padres y no son los hijos los que hacen enojar a los padres, o al revés, como sea. Pero es importante acatar esto que está pidiendo el Señor de parte de nosotros, para que nosotros podamos tener una buena vida eterna, para no tener una buena muerte eterna. Así es, y la función que tenemos que hacer como papás es instruir a nuestros hijos en amor, ¿sí? Entonces, esa es la función que tenemos como padres y es lo que considero que verdaderamente tenemos que hacer. Entonces, tener cuidado, papás, de no hacer enojar a nuestros hijos, de no caer en el error de como decía yo en un principio, de humillar, de insultar o de destruir su diseño. O sea, no caer en el error. Ok, y esto no significa que no haya disciplina. Yo más tardecita vamos a hablar un poquito al respecto, pero esto no significa que no haya disciplina. Claro que tiene que haber disciplina, claro que como padre, como padre, ¿verdad? Tienes que instruir a tus hijos, claro que tienes que dirigir a tus hijos, claro que tienes que establecer límites, ¿sí? Pero sin irte al extremo de caer en insultarlo o en humillarlo o en hacerlo exasperar, como dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente frase que quiero que por favor la anotes y la tomes muy en cuenta. Y esta frase es para los papás. Y dice así: gritar, insultar y burlarte de tus hijos no es disciplina bíblica. Es abuso emocional disfrazado de autoridad, ¿sí? Entonces, mira, si tus hijos solamente te obedecen por miedo a tu temperamento y no por el respeto a tu diseño como padre de familia,
entonces tú estás criando futuros rebeldes que solamente esperan cumplir la mayoría de edad para huir. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que, sí, hay disciplina, tiene que haber disciplina, pero esa disciplina es en amor, ¿sí? Siempre dándote tú mismo como padre a respetar la figura paterna, ¿sí? Aquí hay algo interesante, como yo te comentaba ahorita, y que muchas veces esta forma de obedecer solamente por miedo, ¿sí? Porque, ay, no se vaya a enojar, ay, no, porque, híjole, ya ves cómo es papá, híjole, ya ves cómo es mamá, ¿sí? Entonces, no es precisamente la forma correcta de disciplinar a nuestros hijos, y no es respeto. Una cosa es miedo y otra cosa es respeto. Mira, exasperar a tu hijo es apagarle el alma, ¿sí? El padre necio destruye la identidad de su hijo. ¿Sabes para qué? Para proteger su propio orgullo. Ni siquiera es para hacerle un bien a tu hijo, es para proteger tu propio orgullo. Entonces, si de por sí la desobediencia de un hijo es dolorosa, pues la soberbia de un padre que se niega a pedir perdón es destructiva. Mira, yo aprendí hace tiempo que la persona responsable para enseñarle a mi hija a respetar la figura paterna o la figura materna, en este caso también mi esposa, soy yo mismo. No puedes esperar que venga alguien más a enseñarle a tus hijos a respetarte. Pero ¿cómo quieres que tus hijos te respeten si tú mismo les faltas al respeto? Y ahí es donde está el verdadero problema. Porque, vuelvo a repetir, no puedes caer en el abuso, ¿sí? Tienes que darte a respetar, pero tienes que respetar también. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado para que podamos sanar precisamente si hemos cometido algunos errores al respecto. Pues hay que empezar a platicar, hay que empezar pues a sanar esos errores y empezar a cambiar sobre todo. Adelante, mi corazón. Muchos de los que estamos aquí conectados tenemos ya hijos grandes. Puedes decir que la tarea ya fue terminado de más. Déjame decirte que no es así. La tarea no ha terminado. La tarea sigue y seguirá hasta el último día de la vida de los padres y de los hijos. Si en el caso tuyo está esto, gritaste, insultaste, te burlaste, es momento de tomar un tiempo y de sentarte a platicar con tu hijo, con tu hija, con el que hiciste eso. Y si fueron con todos tus hijos, pues sentarte de uno por uno, porque no es lo mismo hablar a solas con uno que hablar en familia, porque todos empiezan a opinar, se agarran a juegos, se agarran o a burlarse o demás, porque mi hermano está llorando, porque mi hermano se queja, porque mi papá dice esto, porque mi papá dice aquello. No, es importante hacerlo personal con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es importante sanar para que los hijos tuyos que ya están adultos y que tienen pequeños no repitan el mismo patrón que tú repetiste. Yo viví, crecí con esto, con miedo. A mí una vez me preguntaron, ¿y tú cómo era tu mamá? Y empecé yo, tiqui, 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 tiqui. Y yo a Chihuahua, yo no la respetaba, yo le tenía terror, no miedo, le tenía terror, o sea, no, nada más el pensar el nombre de Cecilia me hacía cimbrar todo mi cuerpo, me daba terror. Entonces, yo ya arreglé esto con mi mamá, yo arreglé esto con mi hija para evitar que siga la cadena caminando y creciendo con gritos, con insultos, con burlas, con autoritarismo, que lo único que hace es alejar a nuestros hijos de casa. Y no es el enemigo, porque muchas veces dice, ay, es que el enemigo se mete. No,
Lo que se mete es nuestro mal carácter. Lo que se mete es el carácter débil que nosotros tenemos delante de nuestros hijos, porque un carácter gritón, un carácter insultador, un carácter que se burla, no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Entonces sí tenemos que arreglar eso delante de nuestros hijos, junto con nuestro cónyuge. Es muy importante hacerlo. Incluso yo diría que una persona que se burla, que es así como dices, no es tanto, no es falta de, como dijiste, es carácter débil. Yo diría que es una falta de carácter. O sea, ni siquiera tienen carácter. O sea, ni siquiera tienen carácter, ¿me entiendes? Y llámese carácter a personalidad, a lo que te caracteriza. Mira, de los errores de crianza que mencionamos, ¿cuál admites que has cometido con tus hijos o bien que tú sufriste en tu infancia? Entonces, cuando tú pienses en esos errores que has cometido, o bien en los errores que tus padres cometieron para contigo, entonces ponme una manita arriba si hoy decides romper con ese ciclo de dolor. Si tú decides romper con ese ciclo de dolor, mira, regálame una manita arriba, que bien vale la pena romper con ese ciclo. Vale la pena que echemos atrás todas esas cadenas de amargura, que terminemos de deshacernos de esas raíces de amargura que puedan estar hoy perturbando nuestras vidas. Adelante, mi vida. Recordando que el que inicia el stop o el paro de ese dolor, de esa cadena, es uno mismo. No esperes a que otra persona lo haga por ti o que inicie para que pare esto. Tiene que ser uno tiene que tener la iniciativa de parar esto. Uno tiene que ser el que diga: hasta aquí llegó esta cadena, hasta aquí llegó los gritos, hasta aquí llegaron los insultos, hasta aquí llegó el burlarnos. Y eso tiene que empezar por mí. Yo dejo de gritar, yo dejo de insultar, yo dejo de burlarme. No es, yo le voy a decir que ya no grite, yo le voy a decir que ya no insulte, yo le voy a decir que ya no se burle. No, empiezo por mí. ¿Para qué? Para que pueda haber un entorno diferente. Si yo cambio, nuestro alrededor cambia. Pues no sé, a lo mejor me distraje, pero yo solamente vi una manita arriba, así que bueno, espero que los demás puedan tomar la decisión de romper con ese ciclo de dolor, aunque no hayan puesto su manita arriba. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y dice por acá, bueno, vamos a hablar de algo que le llamamos el laboratorio de la concordia. Y para esto quiero hacer referencia a el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, la palabra hermano en el hebreo original describe a un pariente cercano de sangre. Entonces, Dios diseñó la hermandad como el primer laboratorio de socialización. Entonces, en el ring, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el ring de box y lucha libre, donde los hermanos aprendemos a compartir, a negociar, a manejar la frustración y a convivir con un igual, ¿sí? Ahí es donde aprendemos, en la casa es donde aprendemos a convivir con alguien, y de ahí es la base para poder convivir con nuestra sociedad. Pero fíjate nada más, vamos con la palabra, acá en la parte donde dice juntos en armonía, la palabra en la que fue escrita en el hebreo original es yashad, algo así. Acuérdate que no soy muy bueno para pronunciarlas. Pero esto significa unidad como un solo hombre. O sea, no significa que no habrá diferencias o peleas, porque como siempre lo digo, hermanos que no pelean no son hermanos. Significa más bien que hay un diseño de pacto que supera el conflicto.
Mira, cuando los hermanos conviven juntos en armonía, la Biblia dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? De hecho, si no te sabes el Salmo 133, por ahí tenemos nosotros una canción que habla del Salmo 133, Reina Valera 60, así tal cual viene en la Biblia, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y termina diciendo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133 tiene 3 versículos, así que es muy fácil de aprenderse. Ahora, la división entre hermanos es una fuga legal de bendición para todo linaje familiar. Como te acuerdas de aquel ejemplo muy famoso en Génesis 4, Caín y Abel, y cómo termina esa historia de Caín y Abel. Entonces, realmente la división entre hermanos hace que no fluya correctamente la bendición de Dios. ¿Vas a decir algo, mi corazón? Ok, adelante. La división entre hermanos es un reino dividido. Es un reino que no florece, no fructifica, por lo tanto, queda destruido. Es importante comprender como hermanos, si nosotros tenemos hermanos de sangre, que estamos separados de la A a la Z, por cualquier motivo, razón y circunstancia, tiene que haber la posibilidad y la conciencia en uno mismo de ir y buscar a tu hermano y pedirle perdón, aunque no hayas tenido tú la culpa. ¿Por qué? Porque un reino dividido es destruido. Entonces, si nosotros estamos juntos, va a ser un reino que empiece a tener unidad, que empiece a florecer y que empiece a dar fruto. Y es importante comprender esto, no solamente en el matrimonio, no solamente con los hijos, sino con los familiares también, a lo que nosotros llamamos hermanos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empezamos con el núcleo familiar, los hijos, los hermanos, después los papás, después los demás familiares. Así es. Vamos con esta frase que por favor quiero que la anotes, y es que esto es muy importante, esta frase es muy importante para mí, por lo que hablamos en los versículos anteriores. Mira, la rivalidad entre hermanos casi nunca nace de ellos. O sea, es raro que la rivalidad nazca de los hermanos. La rivalidad entre hermanos nace de padres necios que usaron la comparación y el favoritismo como herramientas de control. Y esto es algo que nos tiene que impactar a todos. Nos tiene que impactar a todos, porque tenemos que reconocer que uno como padre es la influencia, o es la mayor influencia para nuestros hijos, y somos nosotros mismos quienes los educamos y los formamos para ser los hombres o mujeres que serán mañana. Entonces, mira, lo que tenemos que entender entre hermanos es que los amigos pueden irse. Los amigos pueden irse. Y es normal que los amigos se vayan. De hecho, esta es una discusión que he tenido yo con, vamos a decir, ciertas personas muy cercanas. Y bueno, lo voy a decir. Era una discusión que tenía yo con mi hija, ¿sí? Hace años. Yo le decía: mi amor, es bueno tener amigos, pero mira, los amigos no duran para toda la vida. No, papá, mira que fulanita, que sutanita, que perenganita. Mi amor, mira, tarde o temprano los amigos se van. Es normal, la vida así es. Es mejor estar al pendiente y al cuidado de tu familia, en este caso de hermanos. Mi hija no tiene hermanos, por lo menos no hermanos biológicos, pero es mejor estar bien con la familia, porque la familia iba a estar.
así tú seas un desgraciado, ahí va a estar la familia. Y eso es lo que pasa con los hermanos, porque los hermanos son los socios que Dios nos asignó de nacimiento para atravesar las tormentas de la vida. Y yo le decía a mi hija, mira, se van a ir tarde o temprano. No importa si la amistad dura 20 años, las amistades se acaban tarde o temprano. Yo por eso prefiero que seamos familia en lugar de decir que somos amigos. Adelante, mi amor. Yo le decía más bonito. Ya se imaginarán mi humilde opinión. En lo personal yo pienso, y platicaba el día de hoy con una cliente, en la mañana con una cliente mía. Los amigos llegan, cumplen su cometido, florecen, dan fruto, algunos se quedan por un buen tiempo, otros solamente vienen para hacerte explotar y crecer. Algunos otros llegan para hacerte conocer lo que necesitas hacer de buena o de mala manera. Y la mayoría del 100% de los amigos, el 99.9999% se va. Todos tienen un tiempo, todos tienen un ciclo. Y eso es algo que muchas veces no lo queremos entender, no lo queremos comprender, aunque esté delante de nuestros ojos. La rivalidad entre hermanos, pues, es impresionante, porque si hay rivalidad entre hermanos, la culpa la tenemos nosotros los padres. Y hay que saber entender y comprender esa realidad. Cuando los papás tienen favoritismo, no, yo no tengo ningún favoritismo. Lamentablemente sí hay favoritismos en mamá y en papá. Cuando nosotras entendamos y comprendamos eso, va a haber sanidad de nuestra parte para nuestros hijos. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Por qué hijo te preocupas más? ¿A cuál hijo le ayudas más? ¿A cuál hijo criticas más? ¿A cuál hijo criticas menos? ¿Por cuál te preocupas y oras de día y de noche y de madrugada? ¿Por cuál hijo sí oras pero no siempre? ¿Por cuál hijo dices tú es que a él le va bien, no necesita de mí? Hay que ponernos a pensar en eso, porque todo eso hace que los hermanos tengan rencillas y les damos herramientas para poder tener complicaciones entre ellos. Y es que, como te decía, los hermanos siempre vamos a ser hermanos. Tus hermanos siempre van a ser tus hermanos. Sean como sean, siempre van a ser tus hermanos. Te voy a platicar algo. Cuando yo era muy joven, he platicado que yo pues, era un joven amargado, ¿sí? Estaba enojado con la vida por completo. Sí, felizmente amargado. Sí, amargado pero feliz. Digo, feliz en el aspecto de que yo así quería ser. Yo quería ser amargado. A mí así era mi vida y no te metas con mi vida porque soy amargado y qué. Así era yo. Digo, lo reconozco abiertamente. Y entonces en su momento pues llegué a tener algunos problemas muy fuertes con mi hermano. O sea, muy fuertes. Muy, muy fuertes. Y un día vivíamos nosotros en el centro de Monterrey. Algún día que vayas para Monterrey vas a conocer lo que es el barrio antiguo, si es que todavía existe. Pero había muchos bares alrededor y los sábados y los viernes era un caos total, ¿sí? Y había mucha gente por todos lados caminando, cerraban las calles. Bueno, era un caos total, ¿no? Entonces, pues un día resulta que unas personas, no me acuerdo con exactitud cómo inició el problema, pero bueno, sí me acuerdo, pero no te lo quiero platicar completo porque nos llevaría mucho tiempo. Simplemente alguien me quería agarrar a golpes y salió mi hermano a defenderme. Salió mi hermano a defenderme porque dijo mi hermano, a mi hermano nada más lo madreo yo. O sea,
salió a defenderme mi hermano cuando él estaba enojado conmigo y llevaba meses de no hablarme porque estábamos enojados, pero enojados, lo que se dice enojados el uno contra el otro. Pero cuando vio que me estaban queriendo agarrar golpes, porque al final el que golpearon fue él, a mí ni siquiera me tocaron, ¿sí? Luego te platico la historia porque está larga, pero a mí ni siquiera me tocaron porque él salió a la defensiva y pues al que golpearon fue a él. Pero me queda muy claro que el amor de hermanos así va a ser. Por más que estés enojado con tu hermano, siempre vas a dar la cara por él, porque siempre va a ser tu hermano, y tu hermano siempre va a dar la cara por ti, porque siempre serás tú, siempre será tu hermano. Ahora sí, adelante, mi amor. Como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? No tengo razón. Bueno, yo tengo otra, ¿cómo se llama? Otra anécdota, otros datos, sí, yo tengo otros datos. Como papás muchas veces utilizamos a nuestros hijos de niñeros. Yo fui la niñera de muchas de mis sobrinas y yo las amo mucho. Yo soy hija única, tengo hermanos adoptivos, si se puede decir así, son mis primos, pero a mí me gustaba cuidar a los niños más pequeños. Pero muchas veces nosotros como papás dejamos que nuestros hijos mayores dejen de vivir su infancia. No es malo, no es malo, pero sí atrae y complica la vida de los más grandes. ¿Por qué? Porque están tomando cargas que no le pertenecen a ellos. ¿Lo hacen con mucho amor? Sí. ¿Lo hacen con bendición para sus hermanitos y para los papás? Sí. Pero hay que tener cuidado con eso. Un niño de 10, 12, 15, 16 años no tiene la misma responsabilidad que los padres. Y muchas veces los padres les damos esa responsabilidad a los hijos. Incluso teniendo 18, 20 años, mientras no sepa lo que es ser mamá o papá, no de nombre, sino en verdad, teniendo sus propios hijos, nunca va a entender lo que es eso. Los va a cuidar y los va a amar como sus hijos, sí. Pero cuántas cosas se perdió por haber cuidado a esos pequeños. Cuántas cosas no vivió. Y eso en el área natural del humano complica la vida después. También tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado con eso, bastante cuidado. Así es. Y fíjate, creo que eso es parte también de respetar la integridad de tus hijos, ¿verdad? Porque también tomando en cuenta, digo, de ambos, tanto el que la hace de niñero como al niño pequeñito que está cuidando el mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién cuida a quién? Para empezar. O sea, ¿quién cuida? O sea, un niño de 8 años cuidando a un niño de 5. Dime quién va a cuidar a quién. O sea, son dos niños, los dos necesitan cuidado, ¿no? O sea, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y es lo que yo siempre lo dije, ¿verdad? Entonces es parte del respeto a la integridad de tus hijos. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Y luego dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué el niño mayor no quiere al niño menor? Pues porque siempre fue el padrastro, siempre fue el que lo estuvo cuidando, ¿me entiendes? Por eso digo que, pues, la rivalidad entre hermanos nace de padres necios. No necesariamente nace de hijos necios, nace de padres necios. Pero mira, yo no sé cómo sea tu situación con tus hermanos. Yo no sé si tú tienes una relación distante, fría o de rivalidad. Yo no sé cómo sea la relación con tus hermanos. Pero mira, lo que sí sé es que siempre podemos mejorar la relación. Siempre hay algo que podemos mejorar la relación. Y yo voy a ser el primero en poner un corazoncito y te voy a invitar también a que pongas un corazoncito o una manita arriba si tú estás dispuesto, si tú tomas la decisión hoy de mejorar la relación con tus hermanos, mejorar la relación o con tu hermano o con tus hermanos. No sé, yo nada más tengo un varón y una hermana. Con mi hermana tengo muy buena relación, con mi hermano también, una relación de mucho respeto.
sobre todo de mucho respeto, pero claro que todos sí podemos mejorar la relación. Ok, yo no sé si no estoy viendo yo las manitas arriba o no me están poniendo atención. ¿Sí se dieron? Porque yo no las vi, fíjate. Bueno, aquí no me están saliendo las manitas, me van a disculpar. Una manita me alcanza a salir ahorita nada más, pero de ahí en fuera no me están saliendo las manitas, así que bueno, espero que sí las hayan puesto. Y bueno, vamos a la siguiente parte porque quiero darte algunos versículos para que profundices en el tema. Mira, yo lo dije la semana pasada hace 15 días mejor dicho, y hoy te lo voy a volver a repetir. Yo te los pongo aquí sobre la mesa, los versículos. Tú sabes si los usas o no, ¿verdad? Cada quien sabe, son herramientas que pueden servir para mejorar nuestra vida, para sanar nuestra alma, pero ya es decisión tuya. Tú puedes agarrar los versículos o puedes no anotarlos y olvidarlos, o puedes anotarlos y buscarlos y estudiarlos. Ya eso es decisión tuya. Pero mira, ahí te va. Colosenses 3, versículo 20 y 21, habla de la obediencia que agrada al Señor y el límite que debemos de tener para no desanimar a nuestros hijos. En Malaquías 4:6 hay una promesa profética de reconciliación. Dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, échate un clavadito a Malaquías 4:6, escudriñalo, piénsalo, medítalo, trabájalo, porque vale la pena tomar en cuenta esa profecía. Hechos 5:29 dice que habla del límite de la obediencia, ¿sí? Dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, esto hay que recordar que esto es cuando hay mandatos que violan la ley divina, ¿ok? En Génesis 37, 21 al 23 habla del ejemplo de Rubén protegiendo a su hermano José del complot de la muerte, ¿sí? A José lo querían matar y Rubén se encargó de proteger a su hermano, ¿ok? Génesis 4 del 8 y 9 habla de la primera tragedia familiar de la historia. Es la desconexión fraterna de Caín al decir, ¿acaso soy yo el niñero de mi hermano? Échate un clavadito por allá. Estos versículos son para los que quieren profundizar el diseño familiar de Dios. Así que ahí te los dejo de tarea. Espero que te sirvan y que te des la oportunidad de hacerlo. Y también tienes la oportunidad de ignorarlo si tú así lo decides. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte y vamos ahora sí a aterrizar esto a la vida real. Y bueno, vamos a hablar de 3 temas. El primero es el catálogo de la exasperación, ¿sí? El segundo es la herencia o heredar la humillación. Y el tercero es el ring de los hermanos o las herencias negativas. Primero, como el catálogo de la exasperación, ¿sí? Mira, el uso del sarcasmo, el avergonzarlos en público, el aplicar la ley del hielo o cambiar las reglas según nuestro estado de ánimo, a eso le vamos a poner el nombre de manipulación parental. Si tú, con tal de disciplinar, y lo digo entrecomilladamente, a tus hijos, los avergüenzas en público, o haces uso del sarcasmo, o estás aplicando la ley del hielo, ¿sí? O de repente le cambias las reglas. Hoy ando contento, te doy permiso, mañana no ando contento, no te doy permiso. Oye, pero si ayer me habías dado permiso, sí, pero hoy no, porque hoy no quiero. Todo eso se llama manipulación parental, es decir, papá, mamá manipulando a los hijos. Ahora, quiero que entiendas esto. Disciplinar con ira no es educar. Fíjate esto que te estoy diciendo. Si tú disciplinas a tus hijos con ira, no los estás educando. Tú lo que estás haciendo es desquitarte de tu propia frustración con un ser indefenso. O sea, aquel daño que a ti te hicieron, ahora se lo quieres hacer a otro. Y se lo haces al más indefenso, al más bruto, a tu propio hijo. Adelante, Memo.
En este caso, lo que estamos explicando es de los padres hacia los hijos, pero déjame decirte que en algún momento de la vida esto se revierte, es de los hijos hacia los padres también. Cuando pasan los años y los hijos empiezan a crecer, ay, ¿por qué no me habla? Ay, ¿por qué me trata así? Ay, me dijo cosas feas. Ay, 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 ay. Hay muchos ay. Pero ¿cómo lo trataste tú de pequeño? ¿Cómo te expresaste de él enfrente de tu familia, de tus hermanos, de los tíos de él, de las vecinas, de los amigos, etcétera? ¿Cómo fuiste tú trabajando con él? Porque te recuerdo, lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos años después. ¿Qué podemos hacer para esto? Podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Cuando terminemos, podemos decir qué es lo que podemos hacer para revertir esto. Pero te recuerdo que esto es de 2, de 3, de 4, de 5. Todos tienen que querer y estar de acuerdo. Porque si uno no quiere, no podemos hacer absolutamente nada. Exactamente, mi corazón. Y fíjate, justo lo que acabas de decir nos conecta con el segundo punto, que es heredar la humillación. Mira, muchos padres gritan hoy porque fue la única forma en la que les hablaron cuando eran niños. Y entonces se justifican diciendo, es que a mí me criaron así y así salí bien. Pero eso es una mentira. ¿Y sabes por qué? Porque si tú necesitas gritar para que tus hijos te respeten, entonces no saliste bien. Porque entonces lo que pasó es que te criaron con una falta de carácter y tú estás criando a tus hijos de la misma manera, con una falta de carácter. Ni siquiera podría decir con carácter débil. No tienes ni siquiera carácter cuando estás así, cuando te comportas así con tus hijos. Entonces, tengamos cuidado con eso. No te justifiques de esa manera. Y luego también, ¿por qué los hijos? ¿Por qué hay rivalidad entre los hijos? Pues por lo mismo, porque les estás heredando la humillación. Porque lo mismo que te hicieron a ti, se los quieres hacer a ellos. Pero ellos no son responsables de lo que a ti te hicieron. Y siempre tenemos como modelo y como hijos de Dios, tenemos la perfección en Cristo. Así que es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar a quien te hizo daño y es tiempo de pedir perdón también. Y es tiempo de cambiar. Y es tiempo de dejar de gritar. Y es tiempo de dejar de humillar. Y es tiempo de dejar de heredar esas cadenas de amargura a nuestra descendencia. Ahora sí, mi corazón, adelante. Yo creo que heredar la humillación es heredar una crianza de engaño. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a humillar, a retroceder y a seguir como un troglodita. Es un engaño, porque no va a lo que dice la palabra del Señor. Dice que tenemos que educar con amor, no con humillación ni con engaño. Si nosotros estamos humillando, estamos engañando a nuestro hijo. Porque si hay humillación, no hay amor. No, pero si yo lo quiero, yo lo amo. Ah, entonces, ¿por qué lo humillas? No hay amor. Y todo eso es falta de carácter. Te recuerdo que al menos para nosotros lo hemos aprendido, tanto Juan como yo, en nuestra casa. El ejemplo arrastra. Podrás hablar como merolico, hazle así, hazle asá, pero si tus hijos no te ven hacerlo a ti, ellos jamás lo van a hacer. Si tú le enseñas hablando solamente, haz esto, haz aquello, como los señores que están en la música, llevando el control de la música y le dicen a los trompeteros así, y le dicen a los violinistas así, sí. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Solamente dirigiendo la batuta? No haces nada para poder dejar de humillar, de gritar, de exasperar a tus hijos. De nada sirve, porque estás criando en una crianza de engaño.
El ejemplo arrastra, que no se nos olvide. Desafortunadamente sí, el ejemplo arrastra. Y bueno, fíjate, vamos al siguiente punto, que es el ring de hermanos, y otra vez mencionamos las herencias, pero ahora son herencias negativas. Mira, si tú fuiste hermano menor, seguramente te dijeron, no te dejes, pégale más fuerte. Seguramente te lo dijeron. Y si tú fuiste el hermano mayor, quizá te dijeron, tú eres mayor, tú tienes que aguantar. Tú eres el mayor, tú tienes que tener más cordura. A su vez, fíjate, estas son frases que ponen en enemistad a los hermanos, los mayores contra los menores y los menores contra los mayores. ¿Perdón? Y la segunda son las comparaciones. Otra frase, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? ¿Por qué no eres como tu hermano menor? Y estas comparaciones siembran semillas de rechazo, siembran semillas de división, que estas semillas explotan tarde o temprano. Regularmente explotan cuando los padres mueren y llega el momento de repartir una herencia física, pero puede ser que exploten antes o puede ser que exploten después. Si estas semillas no son sanadas, si esta semilla de rechazo, esta semilla de división no es sanada en su momento, van a salir tarde o temprano. Y no basta con reconocer cuál es el origen del problema. Hay que entregárselo a Dios, hay que perdonar y hay que pedir perdón. Adelante, mi amor. Hay algo muy interesante de lo que estás diciendo respecto a las semillas. Quien lo quiera buscar, las raíces de amargura, viene en la Biblia. Yo lo estoy parafraseando. Pero una semilla de rechazo hace que florezcan raíces de amargura. Entonces, todo aquel ser está echado a perder. Si la persona tiene raíz de amargura, no le puedes decir que te dé amor, porque lo que tiene es amargura, porque lo que tuvo es rechazo. Si la persona está amarga por alguna razón, no le puedes decir compasión, porque lo que tiene es raíz de amargura. Es importante entenderlo y inspeccionarnos nosotros mismos. ¿Qué tipo de raíz tengo yo? ¿Una raíz de amor o una raíz de amargura? Entendiendo que el amor y la amargura no pueden salir de la misma fuente. Agua amarga y agua dulce no dan de la misma fuente. O eres amargo o das amor. Y eso tiene que empezar por nosotros. Así es. Y mira, quiero pedirte un favorzote. Me lo pones por ahí, que me lo pongas por ahí en comentarios. Me gustaría leer algunos y ¿por qué no? Ahí te platicaré también de un comentario que tengo yo al respecto. Pero a ver, platícame, ¿qué frase de educación o qué patrón negativo de comparación heredaste de tus padres y hoy, sin querer o queriendo, estás tratando de repetir con tus hijos? O, mejor dicho, estás tratando de no ¿verdad? Espero decir no repetir con tus hijos. ¿Qué tipo de comparación heredaste? ¿Qué te decían tus papás? ¿Cómo te hablaban tus papás? ¿Qué frase recuerdas? Y que luego de repente cuando creciste te diste cuenta que se las estabas diciendo a tus hijos. Y bueno, platícamelo por aquí abajito en comentarios.
Y bueno, pues ahí los leo en un ratito más. Muy bien, mientras escribes, vamos a pasar a la tarea del discípulo. Y bueno, está muy chiquita la letra aquí, pero dice, bueno, vamos a empezar, son dos tareas las que estamos dejando el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una que va enfocada hacia los padres, hacia los hijos, y la otra está enfocada hacia los hermanos, ¿sí? Entonces, la primera tarea es una conversación de gracia. Mira, si tú eres padre de un hijo, ya sea niño o adulto, siéntate con él y hazle una pregunta incómoda. Mira, yo sé que esta pregunta es incómoda, ¿sí? Y pregúntale, ¿hay alguna forma de mi trato o alguna palabra mía que te haya hecho sentir humillado o desanimado? Fíjate, le vas a preguntar así de sencillo. Oye, ¿hay alguna forma de mi trato o alguna palabra mía que te haya hecho sentir humillado o desanimado? Y siéntate a escucharlo. Te voy a pedir un favor. Escucha sin defenderte. Escucha sin justificarte. No digas, bueno, pero es que... No. Cállate y escúchalo. Mira, esto es una conversación que verdaderamente es libertadora. Mira, un día tuve una discusión con mi hija, aquí en esta mesa, aquí en esta sala. Tuve una discusión con mi hija. Y yo le dije, perdón por la expresión, pero es que así le dije. Yo me partí la madre, le dije, para darte la mejor educación. Para que estuvieras en colegio desde el kinder. Lo pude sostener después de la secundaria. Pero estuviste en colegio desde kinder. Eres bilingüe. Hablas 100% inglés desde los 6, 7 años. Porque yo me encargué de darte una buena educación. Porque yo me encargué de dártelo todo, le dije. ¿Y sabes lo que me responde mi hija? Dijo, mira papá, primero, yo no te lo pedí. Segundo, nunca me preguntaste si era lo que yo quería. Tercero, yo daría todo eso. Yo renunciaría a todo eso con tal de que tú hubieras estado ahí conmigo. Porque trabajabas de lunes a domingo. Y sí es cierto, lo hiciste con cariño y lo hiciste para mí, pero trabajaste de lunes a domingo y no estabas cuando yo te necesitaba. Porque todo lo solucionabas como un buen padre, como un proveedor. Pero yo hubiera preferido no estar en un colegio y no ser bilingüe con tal de que tú estuvieras ahí presente. ¿Sabes lo que yo sentí? Y lo que yo siento cuando recuerdo esas palabras. ¿Y crees tú que yo tenía forma de defenderme? Pero ahí ocurrió algo bien importante. Y eso se llama liberación. Porque en ese momento tuve la oportunidad de decirle a mi hija, perdóname. Perdóname porque yo pensé que estaba haciendo, que lo que yo hacía era para darte a ti lo mejor. Y hoy me doy cuenta que lo mejor hubiera sido que yo estuviera ahí contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero imagínate si yo me pongo, no, pues sí, pero mira, lo hice por esto, por lo otro. No, cállate. Escucha, pide perdón y cambia. Sencillo, así de fácil. No tienes por qué defenderte. Entonces, espero que hayas anotado la pregunta. Está en pantalla, pero para mí está muy chiquita la letra. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma de mi trato o alguna palabra mía que te hayas hecho sentir humillado o desanimado? Y cuando te lo diga, no digas nada. Solamente pídele perdón y cambia, no vuelvas a hacerlo.
Adelante, mi amor. Si tú eres de las personas que viviste una infancia, yo creo que todos los que estamos aquí vivimos una infancia difícil, una infancia de la chancla voladora, el cinto mojado, la reata, ¿cómo se llama? Que tenía fierros que se utilizaba como faja, el palo quebrado, mojado, por Dios, o sea, creo que mucho, la vara de la corrección, mangos, no, hombre, o sea, hay muchas cosas, pero depende de ti decir hasta aquí, y te voy a decir por qué, porque sí es cierto lo que, ¿cómo se llama? Lo que dice Juan. Esta mesa tiene muchas cosas que hablar, se hablara. y cuando los hijos te ponen una etiqueta, acéptala y di, me lo merezco. Y te voy a decir por qué, porque yo tengo en la etiqueta del 10 de mayo específicamente. Cada vez que hay 10 de mayo, mi hija lo vuelve a republicar. Yo tengo a la mejor mamá del mundo, la que da unos regaños tan largos que te hace añicos, pero la que da unos abrazos tan largos que te reconforta el alma. Y la señora que se ría a carcajadas desinhibidamente, porque a ella yo le daba pena, porque a mí me vale lo que piense, pero a ella le daba pena. Regaños tan largos que yo la desmenuzaba hasta hacerla añicos y hacerla entender de alguna de otra forma. Pero todo eso a mí me lo dijo una vez llorando también. Es que tú me hacías sentir eso. Hasta aquí, hasta ese día que ella me dijo, hasta ahí llegó. Y te estoy hablando de que era pequeña, no era adulta, era pequeña. Y hoy lo entiendo, y hoy me dice, ay mamá, yo te tengo etiquetada así porque gracias a eso soy lo que soy. Gracias a eso formé mi carácter como soy. Pero sí me lastimaste mucho. Hoy tenemos una relación maravillosa y preciosa, pero depende de que seas tú el que digas hasta aquí. Hasta aquí llegó el maltrato, hasta aquí empieza una nueva vida con mis hijos, sean adultos o sean pequeños. ¿Por qué? Porque es importante sanar y es importante aceptar lo que los hijos tienen para contigo. No defenderte como dice el pastor Juan, o sea, pues sí, acepto la culpa, acepto mi responsabilidad. Y te voy a decir, en muchas cosas yo cambié de mi educación para con mi hija. Pero en otras tantas, como estas, los regaños más largos y desmenuzantes, como los abrazos también que la reconfortaban. O sea, los abrazos está bien, pero los regaños, eso no lo pude cambiar hasta después, ya que ella pudo expresarse, tiene voz y voto y demás. No era adulto, era pequeña todavía, pero en mi casa, al menos yo no tenía voz y voto. Pero yo a mi hija le di voz y voto porque dije hasta aquí, ella tiene voz y tiene voto. Ella me tiene que decir a mí lo que le gusta y lo que no le gusta. Le tiene que decir a su papá lo que le gusta y lo que no le gusta. Y eso es importante, que seas tú como papá, decir aquí hay un parteaguas. Ahora, pues la contraparte, ¿verdad? Porque todos tenemos papá y mamá. Entonces, si tú tienes la oportunidad y todavía viven tus papás y todavía tienes contacto, tienes una forma de tener contacto con ellos, pues hónralos, mira, con una llamada de agradecimiento sincero. Y yo no sé tú, pero al menos yo no pierdo la oportunidad de hacerlo cada vez que puedo. Pero yo creo que para un papá, para una mamá, escuchar que su hijo o su hija le diga te amo, es, yo creo que la honra más grande que puede sentir un papá o una mamá. No esperes a que se mueran para poder decirles que los amas.
díselos hoy. Y si ya no los tienes, hay muchas maneras de honrarlos aún después de muertos. ¿Sí? Simplemente el recordarlos. Justamente hace unos días nos estamos poniendo de acuerdo porque vamos a hacer una fiesta el 29 de junio. ¿De qué era, Aileen? Del 2028. Ah, ya no está Aileen. Ah, carambas. 29 de junio de 2028 vamos a una fiesta en Monterrey, mi hermana y yo, porque ese día mi papá cumpliría, creo que dijimos 80 años, creo que dijimos que cumpliría mi papá. Y solamente por eso queremos hacer una fiesta, porque mi papá cumpliría 80 años en el 2028. Entonces, le vamos a hacer su fiesta de cumpleaños. Pero es una forma de honrarlo, de recordarlo, ¿sabes? Es una forma de honrarlo aunque ya no esté con nosotros. Ok, la segunda tarea es el mensaje al aliado, el mensaje a tu hermano. Mira, escríbele un mensaje de texto o llámalo, ¿sí? Mira, en esa llamada o en ese mensaje no le reclames cosas del pasado, no pierdas tiempo. Ya, lo que quedó en el pasado, quedó pasado, perdónalo. Lo que quiero que le digas en esa llamada o en ese mensaje: doy gracias a Dios por tu vida. Eres mi hermano y quiero que sepas que siempre contarás conmigo. Y de esta manera vas a romper el hielo del orgullo. Si tú tienes una buena relación con tu hermano, mándaselo. Y si tú no tienes una buena relación con tu hermano, mándaselo también. Es más, yo te reto a que lo hagas hoy mismo. O sea, hoy mismo preguntes a tus hijos: ¿hay alguna forma de mi trato, alguna palabra mía que te haya hecho sentir humillado o desanimado? Y que le mandes hoy mismo a tus hermanos. Fíjate, si tienes 10 hermanos, a los 10 hermanos o los hermanos que tengas: doy gracias a Dios por tu vida. Eres mi hermano y quiero que sepas que siempre contarás conmigo. Y si quieres cerrarlo con un te amo. Y yo te reto a que lo hagas hoy mismo. Vale la pena, porque vas a empezar a romper ese hielo de orgullo y vamos a empezar a avanzar en la sanidad del alma que tanto deseamos y que es para lo que está diseñado este podcast, Sanidad Sin Filtro. Adelante, mi amor. Es bueno cumplir este tipo de retos siempre y cuando vas a cumplir lo que le digas a tu hermano, que vas a estar con él cuando él lo necesite. Si tú no vas a cumplir eso, mejor checa lo que le vas a decir. Porque te recuerdo que tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. No tiene que ser por encimita. Igual la conversación de papá a hijos. Es lo mismo. Tenemos que cumplir lo que estamos prometiendo, lo que estamos diciendo. No podemos ser cántaro de dos aguas. No puedo decir sí y luego, ay, fíjate que siempre no. Tenemos que ser en verdad coherentes con lo que estamos diciendo. Otra cosa, es bien bonito saber expresar lo que tú sientes por tus hijos, por tus padres y por tus hermanos. Es muy lindo. Yo te cuento una pequeña historia con uno de mis hermanos. Y él a mí me dijo: me impresiona la manera en que tú hablas y expresas el amor hacia nosotros, aunque somos primos. Tú expresas el amor hacia nosotros, aunque estemos lejos. Mi mamá y mi papá jamás me enseñaron a hacer eso. Y como Cecilia, porque así le dicen a mi mamá, sí te enseñó eso a ti. Le digo yo: no, ella no me lo enseñó. Yo dije hasta aquí. Yo sé amar y yo quiero amar. La pregunta es: ¿tú sabes amar? ¿Quieres amar? Pregúntatelo, porque no solamente es de hablar bonito, sino es de darte por completo a esa persona, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu hermana, la persona a la que está contigo. ¿Tú te puedes dar en verdad a ellos? Eso es lo más importante. Lo que ellos hagan o dejen de hacer, claro que te va a afectar,
pero depende de cómo tú lo tomes. Si quieres que te afecte, te va a afectar. Si no quieres que te afecte, no te va a afectar. Va a doler un poco, sí, pero no va a quedar una raíz de amargura. Simplemente vas a dejar pasar eso y le vas a seguir amando. Pero tienes que ser coherente con lo que tú le digas. Así es. Por eso, sí, como dice mi esposa, o sea, sí, el reto es que lo hagas hoy mismo, pero el reto es que tomes la decisión también de estar ahí presente. Voy a leer algunos comentarios, como siempre no voy a decir el nombre, solamente el comentario, por aquello de que pues son cosas quizá un poco o mucho muy personales. Y bueno, pues dice, el primer comentario dice: a mí me criaron con muy pocas muestras de cariño. O sea, es decir, no había abrazos, no había besos, no había frases de ánimo, no había frases de aprecio. Y entonces hoy día me cuesta trabajo demostrar amor de ciertas formas. Y fíjate que esto es algo que se repite y es un patrón muy común, ¿sí? Muy común. Muchas personas crecieron incluso porque tal vez así era la educación antes, ¿no? Sin las muestras de cariño, ¿no? Y entonces pasan dos efectos interesantes. Uno, que pueden ser personas que no muestran su cariño, no saben cómo demostrar su cariño. Y otra, que pueden ser personas que quieren dar ese cariño o a manos llenas, y en vez de dar cariño, pues ya están haciéndoles otro tipo de daño a los hijos, porque dejan que los hijos hagan lo que les dé su changana. Y entonces son polos opuestos o son casos opuestos, pero siempre de la frustración de no haber recibido muestras de cariño. Fíjate que eso es algo bastante interesante. Muy bien. Dice, mi mamá solo me ha llamado hija como 2 veces en toda mi vida. Órale. Y de igual manera, yo no le digo mamá. Yo a mis hijas amo decirles hija, ok, y amo más cuando me dicen mamá. Ok, sí, claro. Entonces, porque claro que tenemos que romper con el patrón. ¿Sí me explico? O sea, pues claro que sí, ¿verdad? A mí, si nunca me dijeron hijo, pues vamos a romper con el patrón, ¿verdad? Y sí, tiene mucho que ver con la educación también familiar, ¿verdad? Habrá gente que así fueron educados, a hablarles por su nombre a los padres. Por ejemplo, en mi época había muchos, de hecho, de mis primos que les hablaban de usted a los papás, ¿sí? Muchos de mis primos les hablaban de usted a sus papás. Muchos de mis primos, muchos de mi entorno, vamos a decirlo así, porque así se acostumbraba. Por lo menos allá en el norte, o allá en mi colonia, en mi barrio pobre, no sé, pero así se acostumbraba, porque te me quedaste viendo así con cara de que, ¿dónde fue eso? Bueno, a lo mejor en mi barrio, ¿verdad? Entonces, pero yo en mi casa no, a mí mis papás siempre nos acostumbraron a hablarles de tú, ¿verdad? Siempre los tuteamos, pero siempre les dijimos papá y mamá. Ok, muy bien, pues bueno, mira, quiero pedirte un favor. Si este episodio confrontó tu corazón, o conoces por ahí un padre frustrado o hermanos distanciados que necesiten escuchar este tema, pues te pido de favor que compartas este video. Cuando tú que lo estás viendo por YouTube, tú que lo estás viendo por Amazon Music o por Spotify, pues compártelo para que otras personas quizá que se puedan ver reflejadas en este tema, podemos también ayudarles a sanar su alma, ¿ok? Y bueno, pues, ¿tienes algo más que agregar, mi corazón? ¿Sí? Ok, adelante, mi vida. Voy. Es importante pedir perdón y perdonar para que pueda terminar el ciclo de cadenas, de patrones, de maldiciones, como tú le quieras llamar. Es importante pedir perdón y perdonar, estando o no estando físicamente las personas, porque cuando nosotros perdonamos, soltamos y se quita un peso de encima.
Cuando nosotros pedimos perdón, se corta el eslabón y ya no hay atadura de ti para ellos de una mala manera, de una mala forma. Entonces sí es importante hacer esto seguido. Ya lo hice hace como 20 años. Sí, pero de esos 20 años atrás a la fecha tal vez hiciste algo que dañó. Entonces es importante, a lo mejor no todos los días, pero sí de vez en cuando llegar a este tipo de preguntas, este tipo de pláticas entre papás e hijos, entre hermanos, de papás a hijos, de hermanos a hermanos y de hijos a papás. ¿Por qué? Porque es necesario estar sanando constantemente la vida de la familia. Es importante. Yo te lo digo porque yo sigo sanando todavía. Hay veces que, como alguno de los comentarios aquí, yo en mi caso, y lo digo abiertamente, mi limoncito agrio, agridulce, es mi mamá. Y la amo con todo mi corazón. Me es muy difícil a mí decirle te amo, sí, porque ella a mí no me enseñó a decirle te amo. Pero yo a mi hija todos los días te amo mi corazón. Te amo, porque yo rompí eso. Yo me imagino que tú también rompiste muchas cosas. Pero si tú tienes a tus papás y tienes la oportunidad de decirle te amo, díselo. Aunque ella o él no te lo haya enseñado. Es importante porque de esta manera tú vas a empezar a perdonar, vas a empezar a sanar. Ay, es que yo ya perdoné, yo ya le dije que la perdoné, sí. Pero si nosotros no podemos decir lo que ellos no nos decían, es que todavía no hemos sanado. Y si nosotros como papás no le podemos decir algo bonito a nuestros hijos, necesitamos sanar desde el interior, desde nuestro antepasado, pedir perdón y perdonar para poder sanar por completo. De antemano te digo, estén o no estén vivos los papás, es importante soltar una buena anécdota, una buena plática y tal vez una buena llorada, ¿por qué no? En el alma. Y mira, ahorita que toca ese tema mi esposa, honra a tu padre y a tu madre y hónralos con un te amo. Mira, una vez estaba escuchando ya casi no me gusta el chisme, pero estaba yo escuchando inevitablemente, ¿verdad? Estaba yo escuchando que mi esposa hablaba con mi suegra y cuelgan y todo, y le digo, mi amor, no pierdas la oportunidad de decirle a tu mamá te amo. Y me dice mi esposa, Juan, es que yo se lo he dicho, pero ella no lo recibe. O sea, de plano hace como que no escuchó. Y yo le digo, mira mi amor, ahorita tu mamá está viva y tienes la oportunidad de decírselo, aunque no te escuche. Decirle te amo es más para ti que para ella, porque el día que no esté, no te vas a quedar con eso de decir, nunca le dije te amo. Tú díselo, porque el día que no esté tu mamá, tú vas a decir, le dije te amo muchas veces. ¿Sí? Ella supo que yo la amo. ¿Sí me entiendes? Digo, y dijo mi esposa, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y a partir de ahí, bueno, he escuchado otras llamadas, porque no va a pensar que porque estoy chismoso, no, es que pues es inevitable, tengo oídos, escucho. Y entonces mi esposa le dice, te amo, mamá. Y contesta mi suegra bien cariñosa. ¿Cómo contesta tu mamá? Así contesta mi suegra, ¿sí? Y le digo a mi esposa, está bien, mi amor, tú no te preocupes. Ya se dio cuenta, ya sabe que la amas. No dejes de decírselo. Y ese en este caso puedo decirte que hasta el limón agrio, más agrio, sabe bueno. Sí, claro, y ese mismo consejo que te doy, tú díselo. Y lo mismo con los hijos, tú diles te amo. Y lo mismo con el esposo o la esposa, tú dile te amo.
Es que nunca me lo dice. Pues díselo tú y no tengas miedo. Ok, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias de veras los que estamos aquí a través de Google Meet. Gracias por tomar notas, gracias por participar, gracias por estar pendiente de la clase. Gracias también a los que están a través de YouTube, a los que están a través de Spotify y Amazon Music. Gracias por llegar hasta acá. Ayúdanos por ahí con un comentario, con compartir el video, siguiéndonos obviamente, para que bueno, pues podamos llegar a muchas más personas con estos temas de sanidad del alma. Es nuestro deseo ayudar a todo aquel que quiera verdaderamente ser sano. Entonces, gracias de veras. Y bueno, pues queremos terminar como siempre orando por ti, porque la palabra sin la oración pues es palabra vacía, ¿me entiendes? Lo más importante es que ahora que tienes el conocimiento, es llevarlo a la presencia de Dios, este conocimiento, y llevarlo al perdón, como decía ahorita mi esposa, y llevarlo a la práctica, pero también llevarlo a la presencia de Dios. Entonces, por eso es muy importante que estemos orando y que no nos vayamos hoy sin hacer una oración. Y bueno, pues como cada episodio, pues le pido a mi esposa que nos dirija la oración, porque bueno, pues no nos queremos ir sin orar por ti y orar por cada uno de nosotros. Adelante, mi amor. Ahí donde estás, extiende tus brazos, no hacia el cielo, sino extiende tus brazos, creyendo que están tus hijos, que están tus padres, si es que no están alrededor tuyo, y si están alrededor tuyo, tómales de la mano. Hoy, papito lindo, delante de tu presencia, Señor, estamos, Señor, contigo, Señor, sabiendo que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, humillados, Señor, Padre Santísimo, poniendo, Señor, nuestro corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, suplicándote, rogándote, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestro hogar, Padre Santísimo. Que nuestro hogar sea un hogar, Señor, de amor, de bendición, de restauración, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, derramando de tu unción, Señor, en cada hogar, Señor, que nos escucha, que en este momento, Señor, nos está viendo y nos está escuchando, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro hogar no sea un campo de batalla, Señor. Que nuestro hogar sea una bendición, Señor, Padre Santísimo, para los que vivimos dentro de casa, Señor. Que seamos lumbreras, Señor, dentro de casa, Padre Santo. Que seamos luz dentro de casa, papá. Que nosotros como padres, Señor, podamos iluminar, Señor, el camino de nuestros hijos, aunque ya estén grandes. El camino de nuestros pequeños, Señor. El camino, Padre Santísimo, que ellos tomarán, mi Dios, en el nombre de Jesús. Para que ellos puedan ser luz, Señor, en la oscuridad, Señor. Para que ellos también puedan, Señor, generar luz, Señor, y ser lumbreras, Señor, en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te suplico, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, sanando, restaurando, Señor. Si alguno de nosotros tiene una semilla de amargura, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, poniendo, Señor, aceite, Señor, y suavizando y derribando, Señor, toda raíz, Señor, sacándola, Señor, Padre Santísimo, desde lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu, Señor, esa raíz de amargura, sácala, Padre Santo. Y sé tú, Señor, llenando ese hueco, Señor, de tu amor, Señor, con tu amor, con tu bendición, con tu restauración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando a las familias, Señor, y renovando, Señor, Padre Santo, el pacto con nosotros, mi Dios. Yo te suplico que seas tú restaurando, Señor, y haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Queremos estar delante de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues nos despedimos de este episodio de tu podcast Sanidad sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Mi esposa, la pastora Cintia Reyes, un servidor, Juan, un simple discípulo. Y bueno, pues te recuerdo que Dios no te dio una familia para que fuera un campo de batalla.
Dios te dio una familia para que sea un lugar donde aprendes a amar como Dios te ama. Así que a partir de hoy, sana tu casa y edifica sobre la roca. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad sin filtro. 5 minutos con Jesús. Más allá del canon. Y Crónicas del Discípulo. Disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.